Una producción Teleconcept. El universo subterráneo de Europa. Desde Noruega hasta las Baleares, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro, los paisajes terrestres y marítimos se hallan jalonados de cimas, cavidades y cavernas. Algunas de ellas nos transportan a la solidez de la roca unos metros hacia abajo. Otras nos conducen hacia un impenetrable universo de corredores y pasadizos. El mundo subterráneo de Europa atesora los laberintos más minuciosamente explorados, los más conocidos y los más fabulosos del mundo. En Creta, una enorme entrada se abre en las colinas del monte Dicti, en el corazón de la isla. Según la mitología, el dios griego Zeus nació en esas profundidades. 2000 años antes de Cristo, y por espacio de varios siglos, el hombre ha acudido a ese lugar para venerar al rey de los dioses. A lo largo de la historia, las toscas rocas que rodean la caverna fueron usadas como altares para ofrecer miles de sacrificios. Las cuevas marcadas con la señal de Zeus o con apariciones de la Virgen están a menudo llenas de fe y misticismo. En Francia, en las montañas de Jura en Rémono, existe una caverna bajo las rocas que se abre en una pequeña red subterránea y que ha sido convertida en capilla. Este lugar fue sitio de oración desde el siglo VII. Desde el comienzo de los tiempos y antes de demostrar el más mínimo interés por la metafísica, el hombre se interesó en estas cuevas. El hombre primitivo vivía en cuevas porque éstas resolvían sus problemas más acuciantes, le proporcionaban protección del frío y de los animales salvajes. Además, desde allí podían controlar el paso de las manadas. Estas cuevas, poco húmedas y generalmente pequeñas, fueron refugio del hombre prehistórico. En Dordogne, Francia, un acantilado de piedra caliza domina el valle de la Vézère en este lugar especial. Las paredes de la Roque Saint-Christophe se hallan agrietadas por casi 1 kilómetro. Las excavaciones arqueológicas revelaron que el hombre de Cro-Magnon habitó estos refugios escondidos bajo la roca hace 40.000 años. Se dedicó a la pintura rupestre, pero en la actualidad no quedó ningún indicio. A lo largo de los siglos, sucesivos ocupantes han modificado la roca de Saint-Christophe y han destruido todo vestigio en ella. En el siglo pasado, las habilidades de nuestros antepasados fueron descubiertas en el interior de las oscuras y protegidas cavernas de Europa. El continente despliega algunas de las pinturas rupestres más hermosas del mundo. En las cuevas de Lascaux, una gran emoción nos embarga ante la visión de estas pinturas famosas en el mundo entero. El escritor suizo Jean-Claude Laloux lo expresó de esta forma. No se necesita mucho para poder sentir la presencia de nuestro hermano del pasado, para tomarlo de la mano y seguirlo hacia el laberinto de su santuario caverna.
El hombre no fue el único mamífero que buscó refugio en las cuevas. El oso de las cavernas las visitaba frecuentemente. Era considerado el animal carnívoro más grande de la era cuaternaria. Es posible tener una idea de lo extraordinariamente fuerte que era este animal gracias a los numerosos huesos que fueron encontrados, especialmente en el sur de Alemania o aquí en las cuevas de Ursilor en Rumania. Algunas veces los osos se aventuraban en las galerías subterráneas. Allí se hallaban protegidos del frío. Sin embargo, la húmeda atmósfera de estas profundidades favorecía la propagación de enfermedades. Estos animales, que no conocieron enemigo alguno, se volvieron cada vez más aletargados. Redujeron sus movimientos, lo cual resultó en un incremento de su descendencia y eventualmente llevó a la degeneración de la especie. El último oso de las cavernas murió hace 10.000 años, quizás en lo más profundo de estos oscuros túneles. La mayoría de las cuevas son calcáreas, de montañas calizas comunes en Europa. Las regiones kársticas presentan las mismas características, ya sea en Italia, Grecia o Yugoslavia. Se asemejan al queso gruyère, son irregulares y no muy fértiles. Poco adecuadas para la agricultura, permiten la cría de unas pocas ovejas. Los pastores de ovejas prefieren mantenerse apartados de estas oscuras cimas o cavidades verticales. Primero, debido al alto riesgo de que se pierdan las ovejas. Segundo, porque se dice que son el refugio secreto de espíritus malignos y duendes. Las cavernas dieron origen a una gran cantidad de leyendas. Una en especial tuvo lugar en el sur de Francia, en el corazón de los cañones del río Herold. Allí vivía un granjero a orillas del río con su mujer y sus hijos. Con todos sus hijos, a excepción de uno, el mayor de todos, que había sido enviado por su padre a la planicie para cuidar las ovejas. Para entretenerse, el solitario y joven pastor tallaba toscamente palos de madera con rudimentario cuchillo, arrojando sus trabajos en una enorme abertura que existía en la planicie. Un día, mientras se dirigía a ver a sus padres, observó sorprendido que varios de sus palos tallados venían flotando por el río Herol. Habiendo descubierto que existía una conexión entre la abertura en la planicie y el río, el joven pastor comenzó a utilizar esta especie de correo para comunicarse con su madre cuando regresaba a donde estaba su manada. Lamentablemente, un día el joven cayó a las profundidades tratando de rescatar una de sus ovejas, y más tarde su pobre madre vio su cadáver flotar sobre las quietas aguas del río Herold. Los cañones reprodujeron sus gritos desesperados desde entonces. Esta historia fue origen del nombre de una caverna actualmente famosa, la caverna de Clamus, que en el dialecto local significa la que clama.
En 100 kilómetros a la redonda, la región abunda en maravillas subterráneas sin parangón en el mundo. El agua no solo creó todas estas cuevas, sino que ejecutó su magia sobre la superficie de estos paisajes. Por espacio de varios kilómetros, el río Bonheur, que significa felicidad, serpentea en la superficie de la planicie de piedra caliza. Como su nombre lo indica, es un río tranquilo, hasta que llega a un punto en el cual choca contra un acantilado y desaparece. Luego nos da un testimonio único de lo que es la erosión subterránea activa. El río Bonheur comienza su recorrido subterráneo en un extenso túnel rectangular de unos 15 metros de ancho. Al final de este increíble túnel, que parece un verdadero pasaje, el río sale nuevamente a la luz en el fondo de un agujero de desagüe. Es como una gigantesca claraboya que se abre al cielo. En medio de los escombros producidos por el colapso de una especie de cámara submarina, el Bonheur hace un giro de 90 grados antes de desaparecer resueltamente en las profundidades de la Tierra. En este lugar todo es dantesco y siniestramente bello. La roca perforada, erosionada por el romper de salvajes remolinos, envía el eco de los clamores de olas que rompen. Las aguas chocan violentamente, creando espuma, y luego caen en forma de cascada desde el pasadizo oscuro y angosto, lanzando un feroz bramido que se eleva hasta el cielo. Al final de este viaje por el mundo subterráneo descrito aquí por el poeta Ralph Perrault, el río Bonheur termina su existencia. Perdió su identidad a lo largo de varios kilómetros de laberintos rocosos. Lo que emerge a la superficie desde la sorprendente herida del acantilado es el Brahma-Viot, que significa el buey que brama. Seguramente dentro de unos cuantos miles de años, las aguas probablemente habrán continuado con su tarea, agrandando las galerías subterráneas. Los techos se derrumbarán, transformando la caverna en un cañón, y el Bonheur saldrá una vez más a la superficie. Un sitio muy singular, sin equivalente alguno en el mundo. En el siglo pasado, el Brahma-Viot fascinó a Edouard Alfred Martel, una figura descollante del siglo XIX, hombre apasionado por la espeleología, pasión por la que arriesgó su vida muchas veces mientras exploraba el mundo subterráneo. Se lo considera el padre de la espeleología. También en Francia, los bordes sudoriental y sudoccidental del macizo central son excepcionalmente interesantes por la calidad y cantidad de cuevas, cavernas y cavidades. La mitad del territorio francés está cubierto de rocas carbónicas que favorecen la formación de cuevas y por ende de fabulosos tesoros subterráneos. La cadena de los Pirineos posee una cantidad considerable de cuevas e impresionantes cimas. A menudo, la red subterránea de pasadizos se expande a ambos lados de la frontera entre España y Francia. El complejo sistema de la Piedra de San Martín es un ejemplo con una profundidad de 1342 metros. A fin de descubrir nuevos tesoros del mundo subterráneo de Francia, nos trasladamos más hacia el este, a las montañas del Piedemonte. Allí se elevan los muros de una genuina fortaleza, el macizo de Vercors. Estos sorprendentes y elevados acantilados están compuestos de una piedra caliza muy antigua. El monte Aiguille
Eleva su silueta especial en el borde oriental del macizo de Vercors. Se lo considera un puesto de avanzada. Su separación del macizo se produjo por un retroceso del acantilado. Opuesto a este monolito que se levanta hacia el sol, el macizo de Vercors despliega su oscuro mundo compuesto de gargantas, cavidades y cimas. Los espeleólogos numeraron más de 1500 entradas a pasadizos y cuevas. Para ellos, esto es un verdadero paraíso. Esta arcada rocosa rectangular se halla a la entrada de dos enormes depósitos subterráneos que le dan su nombre, Sassenage, a la cueva donde emergen las aguas del río Germé. Cuenta la leyenda que Sassenage era la guarida de Melusina. Melusina es el hada de las aguas. A una altura de 300 metros, escondida en su impenetrable laberinto, reina sobre estas cascadas. El agua que aparece repentinamente en este lugar se filtró a través de las rocas más arriba en la planicie de Sornen y luego siguió su curso a través de los pasadizos subterráneos de la cima de Berger para finalmente salir a la superficie. La cima de Berger se abre en Sassenage, alcanza un mínimo de 1192 metros bajo el nivel del suelo. Es una de las cavidades más profundas del mundo y se convirtió en un gran atractivo para los amantes de la espeleología. Europa es la cuna de la exploración subterránea. El primer dato escrito acerca de la visita a una cueva se encuentra en la famosa Posojnska Jama en Yugoslavia. La inscripción data del año 1213 y se halló a menos de 1 kilómetro de distancia de la entrada. Más recientemente, las federaciones de espeleología de Yugoslavia, Austria y Francia jugaron un papel importante en el descubrimiento del mundo subterráneo. Ya en el siglo XVI, los mineros fueron los primeros en explorar las cavernas de Inglaterra. Era necesario mucho coraje y tenacidad, ya que las cavernas son por lo general angostas, difíciles y peligrosas. En esos tiempos, los elementos materiales y técnicos eran también rudimentarios. Los primeros espeleólogos realizaron escasos progresos y enfrentaron verdaderos peligros. Los elementos con que se cuenta hoy son muy diferentes. El interés por los pasadizos oscuros afloró muy lentamente y a veces de una manera indirecta. En el siglo XVIII, los alemanes se aventuraron en el mundo subterráneo con sus investigaciones arqueológicas. Al mismo tiempo, comenzaba la sistemática exploración de las cavernas en todo el continente. En la actualidad, las principales federaciones europeas de espeleología ya han cumplido un siglo. Cuentan con miles de kilómetros de pasadizos explorados y muchas cuevas abiertas al público. Este universo subterráneo es único y no hay nada que pueda comparársele en la superficie de la Tierra. Ello ha incrementado el interés y entusiasmo del público por las cuevas, fomentando así el turismo subterráneo. La promesa de misterio, novedad y esplendores ocultos se hace realidad gracias al equipamiento básico y complejo de los pasadizos que, en muchos casos, se realizó hace mucho tiempo. En la Eslovaquia Oriental, la cueva de Domšinska está abierta al público desde 1871. En este paraíso, la cueva se halla en una montaña caliza a una altura de 970 metros y fue la primera cueva del mundo que contó con luz eléctrica. Ya en 1887, y merced a la luz artificial, fue posible apreciar las maravillosas formaciones de hielo que recubren la cueva. En algunos lugares el hielo tiene un espesor de hasta 25 metros. Su volumen se estima en los 150.000 metros cúbicos.
Esta cifra varía ya que la masa de hielo cambia de año en año. La cueva tiene una extensión de más de 1,5 kilómetros, pero el público solo puede recorrer unos 475 metros. Al igual que en otras cavernas del mundo, cada galería y sitio característico recibió un nombre. Este es el corredor del infierno. Esta es la capilla. Y aquí tenemos el corredor de hielo. La gran cámara tiene casi 120 metros de largo y 60 de ancho. Desde el suelo hasta el techo su altura es de 11 metros. El corredor Ruffini es uno de los lugares más sorprendentes de la cueva de Dobzinska. Entre la pared de hielo y la pared de la montaña caliza hay un espacio que puede ser visitado por el público. La mayoría de las cuevas de Europa, explotadas para el turismo, son de fácil acceso, cómodas y espectaculares. No hubo que pensar mucho para crear una cascada artificial que realzara la belleza de la cueva aún en la estación estival. Estas atractivas cuevas ofrecen otras dos ventajas. A través del turismo, proporcionan beneficios a regiones pobres que carecen de otras fuentes de ingresos. Al convocar a una gran cantidad de turistas, ayudan a proteger el resto del mundo subterráneo del daño que podría ocasionar una gran afluencia de público. Aquí en Austria, al sur de Salzburgo, en las montañas de Tönnen, la entrada de la cueva se halla a una altura de 1.650 metros. Se llega hasta allí en cable carril. El equipamiento de la cueva de Riesenberg resultó complicado y la inversión fue considerable, pero se vio justificada por el hecho de ofrecer a los visitantes esta increíble experiencia. Estas famosas cavernas en las montañas de Tönnen ofrecen al turismo uno de los espectáculos más famosos del mundo. En Aktelek se halla la caverna más grande de Hungría, a los pies de este acantilado de piedra caliza. Este sistema de cavernas cobró notoriedad internacional por su increíble red de galerías de 24 kilómetros de extensión. Se extiende unos 5 kilómetros dentro de Eslovaquia, donde recibe el nombre de Caverna Dómica y también ha sido abierto al turismo de ese lado de la frontera. Estas cavernas forman parte de la red más alejada de toda Europa. Probablemente fueron habitadas durante la Edad de Piedra. La caverna de Baradla ha estado abierta al público desde el siglo pasado. Actualmente recibe más de 250.000 visitantes al año.
Los aspectos más impresionantes de la caverna de Baladla son la gran dimensión de sus cámaras y sus enormes formaciones. Sus formas, realzadas por los efectos de luz, estimulan la imaginación de quienes la visitan. En la más bella de las cavernas europeas abiertas al público, la roca sin vida, austera y oscura es iluminada, animada y literalmente puesta en escena. En realidad lo que se muestra no es la caverna, sino sus paredes, ya que una caverna es por definición un espacio vacío. En Bélgica circula este pequeño tren. En forma regular, parte de la pequeña ciudad de Hans-sur-Lez y traslada a sus pasajeros al Monte Blanc. En su cima se encuentra uno de los hitos más importantes del mapa turístico del mundo subterráneo. Desde hace casi un siglo, este pequeño tren ha estado yendo y viniendo entre Hans-sur-Lez y la entrada a las cavernas que llevan su mismo nombre. Se hicieron famosas durante el siglo XIX. Ya en 1860, científicos, escritores y un puñado de turistas y aventureros se dedicaron a explorar cavernas. Víctor Hugo las apreciaba y George Sand estaba impresionada por ellas. Se trata de un caos alpino enterrado en otro caos. Es como la visión de una montaña rota dentro de otra montaña. Actualmente se entra en la caverna a través de una abertura natural llamada el agujero de Salpêtre. El río que corría entre las montañas desaparecía en la tierra en ese punto. Las cavernas de Hans-sur-Lez han sido equipadas para asegurar que los visitantes puedan descubrir las mismas de forma confortable y espectacular. En unos cuantos cientos de metros se puede obtener un panorama de todo lo que la caverna tiene para ofrecer. El río es uno de los principales puntos de la visita, ya que los turistas pueden recorrer varios cientos de metros en botes de motor. Es tradición que se efectúe un disparo de cañón al final del viaje mientras los visitantes salen al aire libre. Todos los años, tanto en invierno como en verano, 300.000 turistas gozan con el renacimiento del río Lez. Lo más importante de las cavernas de Hans-sur-Lez es que facilitan el entendimiento de lo que es el mundo subterráneo. La piedra caliza en la cual el río excavó estas cavidades se remonta a la era paleozoica, cerca de 360 millones de años atrás. Estos fósiles son los restos de invertebrados que habitaron un océano cálido y poco profundo, más precisamente una laguna protegida por una gran barrera de arrecifes de coral.
Se remontan a los tiempos en que Bélgica estaba cubierta por el mar. Las muestras científicas extraídas de las entrañas de la Tierra nos permiten reconstruir parte de la historia del planeta, su pasado lejano o su pasado reciente. La mayoría de las formaciones aparecieron después de la última glaciación, hace menos de 10.000 años. Gracias a los estudios llevados a cabo con el carbono 14, fue posible medir su grado de crecimiento. Presentan grandes variaciones que van de los 2 a los 10 centímetros por siglo. Es posible imaginar cuánto tiempo se necesitó para que los sedimentos de calcita crearan estas espectaculares estalagmitas. Cada vez que cae una gota, deposita un decimal de calcita. Imperceptiblemente, a través de décadas y siglos, estos depósitos de calcita se superponen y originan estalagmitas cuyas formas dependerán de muchos factores, tales como características del suelo, inclinación del mismo y la altura desde la cual cayó. Cada estalagmita es única. A veces están aisladas y otras adoptan formas extraordinarias. Este paisaje desierto encierra una de las más bellas colecciones de estalagmitas del mundo. En este lugar, en la planicie de Megen, existe una cima vertical de 75 metros. En el fondo de la misma existe una enorme cavidad que contiene un bosque mineral. El bosque virgen, como se dio en llamarlo, está compuesto por 400 estalagmitas. Árboles de piedra de formas extraordinarias, algunos de hasta 25 metros de altura. Cada formación es más increíble que la anterior. Arabescos, agujas, palmeras y delgadas velas que se asemejan a los conos de helado apilados. Las estalagmitas adoptan estas formas complejas cuando el suministro de agua de la caverna o el contenido de carbonato de calcio del agua varían. El agua que forma perlas en la bóveda de las cavernas es agua de lluvia que se filtra desde la superficie. Toma el dióxido de carbono de la superficie y a medida que se filtra en la roca, este produce una reacción química. Transforma la caliza en calcita, la materia prima que compone estas formas decorativas en las cavernas subterráneas. Se las denomina formaciones de travertina. Estas hermosas formaciones dependen enormemente del suelo, del clima y de la vegetación en la superficie. Si el suelo permanece helado, el agua no puede filtrarse a través de las fisuras de la caliza. Si la vegetación se halla diseminada, el agua contiene poco dióxido de carbono. Si tenemos en cuenta estos dos principios, nos resulta difícil establecer cuáles son los países de Europa que cuentan con las más numerosas y más elaboradas formaciones en sus cavernas. Yugoslavia, Francia y España poseen climas templados.
En las regiones donde la vegetación se compone de prados, matorrales y escasos árboles, las gotas de agua de lluvia se filtran lentamente en las capas superficiales que están compuestas de rocas fragmentadas y materia vegetal en descomposición. El agua se carga de dióxido de carbono y el resultado es que las cavernas poseen extraordinarios depósitos de travertina. Por el contrario, en las regiones cárcigas frías de Europa, como Inglaterra, por ejemplo, donde las placas de piedra caliza han sido literalmente aplanadas por los glaciares, la falta de vegetación en la superficie hace que muy escasas cavernas presenten formaciones y que éstas sean limitadas en sus formas. Luego de que una gota atravesó la piedra caliza y se filtró en una caverna subterránea, se condensa en el techo de ella y entra en contacto con la atmósfera de la caverna. El aire de la caverna es químicamente similar al aire de afuera. Contiene menos dióxido de carbono que el disuelto en estas gotas que penden de la bóveda. Esto produce un desequilibrio y consecuentemente una reacción química. El dióxido de carbono es liberado entonces a la atmósfera en el interior de la caverna. Esto significa que el agua se halla sobrecargada de carbonato de calcio, lo cual produce una precipitación de calcita. Se forma un pequeño anillo de calcita en el techo alrededor de cada gota, y gota tras gota estos pequeños discos perforados se construyen hacia abajo, formando unos tubos transparentes y muy frágiles llamados macarrones. Cuando el canal central del macarrón se tapona, el agua continúa fluyendo, pero esta vez por fuera de los tubos. Estos tubos se vuelven cada vez más grandes y se convierten en estalactitas. Estalactitas y estalagmitas son dos tipos diferentes de depósitos de travertina. Esta concreción chata y circular, embellecida por sus propias estalactitas, pende del techo de la caverna de Cave Spring. Se trata de un disco, una concreción bastante extraña cuya superficie alcanza en ocasiones unos cuantos metros cuadrados. El origen principal del disco es básicamente el mismo del tubo, pero en este caso el agua, en vez de fluir por un solo canal central, lo hace entre dos capas de roca. La caída de las gotas determina directamente las formas de las concreciones. En paredes sesgadas, las gotas aprovechan las pendientes más inclinadas y rodean los obstáculos. Los primeros millones de gotas crean una especie de cresta o copete cristalino que refleja la topografía de la caverna. Luego las siguientes las imitan y enfatizan el proceso. De esta manera se originan estas maravillosas formaciones colgantes o depósitos de travertina. La roca aparenta ser infinitamente flexible. Podemos ver ejemplos de este tipo de concreciones espectaculares en Checoslovaquia, en la caverna de Shatter, en las colinas de Mendiv, Inglaterra, así como en la caverna de Divas al norte de Budapest, en Hungría. En las cavernas de Hans Urles no solamente encontramos magníficos ejemplos de formaciones colgantes, sino también de pequeños reservorios formados cuando la concreción adopta forma de dique. Cuando el agua que pende de arriba rebasa, deposita calcita en la cresta, con lo cual la pared se eleva.
Este verdadero encaje mineral en la cámara de coral de la misma caverna en Bélgica está compuesto de una serie de pequeños reservorios que han crecido a través de vasos capilares. Se los llama microreservorios. Con cada gota que cae, la perla gira sobre sí misma, engrosando su capa de alabastro. Existen pocas cavernas abiertas al público donde se puede apreciar este fenómeno. En Trabuc, una caverna en el sur de Francia, las concreciones de calcita crecen rápidamente. Poco a poco, unos pocos granos de polvo de roca en el fondo de esta pequeña pileta se van cubriendo de capas concéntricas de calcita, creando lo que se dio en llamar una perla de las cavernas. Raras concreciones que parecen desafiar la ley de la gravedad se encaraman sobre las paredes o sobre las estalactitas mismas. Gallardetes, gajos y cristales prosperan en un encantador desorden. Reciben el nombre de elictitas. Al igual que los macarrones o tubos, son huecas y forman depósitos de calcita en sus extremos. En una caverna cercana, la caverna de Limousin, los ramos de aragonita crearon un enorme candelabro que se dice es el más grande del mundo. Estas obras de arte fueron esculpidas por el agua, el trabajo delicado y paciente de un artista, pero el agua también puede trabajar con mucha fuerza e ímpetu. De manera similar a los ríos de superficie, los ríos subterráneos erosionan y fisuran la roca, profundizando su lecho con poderosos remolinos, cascadas y rápidos. La arena, el lodo y pedazos de roca que transportan son como dientes que corroen la piedra caliza en un formidable rugido que contrasta con el silencio de las secas cámaras y galerías. Al final de este desconcertante y oscuro viaje, el torrente emerge en algún sitio al aire libre. Sus aguas son calmas o torrentosas. Este trueno de espuma indica el espectacular nacimiento de un río que solo tiene unos pocos kilómetros de longitud. Este pequeño río de la montaña de Jura recibe el nombre de Lison. El Lison fluye hacia el aire libre a través de una inmensa abertura cortada en el acantilado de caliza. El manantial de Lison es uno de los más bellos ejemplos de este fenómeno en Europa. Unos pocos kilómetros más arriba, el Lison desemboca en el Loue, cuyo nacimiento es igualmente espectacular. El origen de los ríos fue un misterio sin resolver, hasta que un día, en 1901, al explotar unos tanques de absenta en las orillas del río Doubs, la verde y fragante bebida convirtió al Loue en un oloroso cóctel color verde jade. Como las aguas subterráneas están mayormente alimentadas por el agua de lluvia, su caudal fluctúa mucho según la estación. Esto da origen a veces a una espectacular metamorfosis del terreno. Un inmenso orificio se abre a los pies de los elevados acantilados de piedra caliza en la fuente de Vaucluse. En realidad nos encontramos en la entrada de una enorme cima de desarrollo vertical de por lo menos 110 metros de profundidad. El nivel del agua sube espectacularmente durante la estación de las lluvias, pero nos encontramos en la estación estival y la cavidad en el fondo de la cima está casi vacía. Cuando el río subterráneo que la alimenta se llena de agua de los deshielos y de las lluvias de primavera,
el nivel del agua se eleva y surge del fondo de la cima como si brotara de gigantescos sifones. Un fenómeno sorprendente. Cuando el agua comienza a ascender, no solamente llena la pileta, sino que rebasa formando un torrente incidental. Cuando las aguas están bajas, es decir, cuando el caudal de agua es mínimo, el agua subterránea crea un manantial debajo de la masa de rocas caídas. La inundada cima del manantial de Vaucluse fue explorada por primera vez por buceadores en el año 1878. Más tarde fue posible descender unos 105 metros, pero solo con la ayuda de un equipo a control remoto. Los sifones y galerías sumergidas son algunos de los obstáculos de la exploración subterránea, pero son también una invitación para descubrir mundos intactos y primitivos. Las cavernas subterráneas sumergidas son quizás los últimos territorios inexplorados del continente europeo. Este tipo de exploración subterránea es muy exigente, ya que los exploradores deben ser expertos en buceo y tener conocimientos de espeleología. Los suizos son los maestros de la espeleología subacuática, seguidos muy de cerca por los belgas, ingleses y franceses. En la planicie de Fátima, en Portugal, una expedición francesa explora la red inundada de la caverna de Almonda. Casi un tercio de ella se halla inundado. En este lugar, los exploradores bucean en una profundidad de 15 a 30 metros. Las medidas de seguridad son drásticas. 2 tanques de oxígeno, 2 cronómetros, varias linternas en el casco, cuerdas de seguridad y una regla de oro que estipula que un tercio del aire es para el descenso, un tercio para el ascenso y el tercer tercio como reserva de seguridad. Mientras se bucea, encuentros de este tipo son muy poco comunes. Esta carpa, probablemente muy vieja, se ha instalado a la entrada de esta pequeña red inundada. No se aventura muy profundo en los sifones y galerías, no tendría que comer y no podría sobrevivir. Estas cimas o abismos son el universo reservado para los peces raros y extraños que se adaptan perfectamente a las extremas condiciones de la vida subterránea. Este es el más extraordinario de los animales de las cavernas de Europa. Habita los ríos subterráneos de la región de Postojna en Yugoslavia. Recibe el nombre de pez hombre y está relacionado con el ajolote mexicano. No solamente posee 4 extrañas patas, sino que es ciego y carece de pigmentación. A excepción de sus branquias externas, es totalmente blanco. Pertenece a la familia de los batracios. Puede alcanzar una longitud de 30 centímetros y no es exigente. Se alimenta de bacterias y restos orgánicos.
Existen en Europa cerca de 30 variedades de la familia de las quirópteras, que literalmente significa manos aladas. Si bien el murciélago no habita en las cavernas, estos ratones alados son los animales más asociados a la vida de las cavernas. Este animal está dotado de un altamente desarrollado sistema de sonar. Sin embargo, quizás por miedo o por estupidez no se lo aprecia, y a menudo ha sido clavado en la puerta de los graneros para proteger a los animales. No conocíamos la elegancia del vuelo del murciélago, como tampoco conocíamos la riqueza y belleza de las cavernas y cuevas subterráneas. El murciélago simboliza la relación ambivalente del hombre con este oscuro universo que algunas veces se llamó el octavo continente.